Tengan muy buenos días, mi nombre es Mauricio Ramírez y este día es un honor para nosotros hablar de la generación espontánea. En mi grupo se complementa Gerardo Centeno, Stacy Palma, Samuel Peña y David de Odanes. Nosotros este día les hablaremos de qué es una generación espontánea, cuáles son los filósofos que apoyaban la generación espontánea y datos extras. Espero les guste y continuamos. Hola de nuevo, ahora les vengo a hablar de la generación espontánea. La generación espontánea fue definida por muchos filósofos en la Grecia clásica, como Anaximandro, Anaxámenes o Democrático. Pero fue la defensa que hizo Aristóteles la causa mayor de impacto en el mundo occidental, causa de la enorme influencia del gran filósofo griego. Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre la generación espontánea, que es una teoría no muy conocida, pero es muy importante. Y es de hablar sobre eso. La generación espontánea es una teoría, una hipótesis, mejor dicho, obsoleta sobre el origen de la vida, que sostenía que ciertas formas de vida, puede ser animal o vegetal, surgían de manera espontánea, a partir de materia orgánica, inorgánica o una combinación de estas. Nunca se obtuvo por método científico, pero se llevó a concluir esto por medio de una evidencia visual. Se trata de una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue escrita por Aristóteles. Luego fue sustentada por muchos pensadores de esa época, como pueden ser René Descartes, Francis Bacon, incluso Isaac Newton. La generación espontánea es sustentable en la observación de procesos naturales, como por ejemplo la putrefacción. Es así como se explica que a partir de un trozo de carne descompuesta apareciesen larvas de mosca o incluso gusanos del fango. Muy buenos días, ahora les vengo a hablar sobre algunos experimentos que surgieron sobre la generación espontánea. Uno de esos, y se podría decir que más importante, es el de Francisco Redi, que es el más famoso, que Redi puso carne en los frascos, pero selló uno de ellos, el otro dejó abierto y el otro lo cubrió con gasas. Y luego observó, a lo largo de un tiempo, observó de que salían larvas, gusanos y sobre eso. Entonces, con respecto a ese experimento, se dio que se creía, ¿verdad?, de que de la nada salían, se podría decir, lo que ahora conocemos como larvas, mosquitos, moscas, gusanos y cosas así. Pero más adelante surgió una teoría que luego mi compañera se la va a explicar, donde afirma de que esa teoría estaba mala y donde nos afirma lo que realmente pasaba en ese experimento. Siguiendo con el tema de la generación espontánea, pasamos al experimento de Spallanzani. Lázaro Spallanzani demostró que en 1769 que no existe la generación espontánea en la vida, habiendo de alguna forma el camino a Pasteur, quien trabajaría el asunto en el siglo XIX. Tras rechazar la teoría de la generación espontánea, Spallanzani diseñó experimentos para refutar los realizados por el sacerdote católico inglés Needham, quien había calentado y seguidamente sellado caldo de carne en diversos recipientes a lo largo de este experimento. Debido a que se habían encontrado microorganismos en el caldo tras abrir los recipientes, Needham creía que esto demostraba que la vida surge de la materia no viviente. No obstante, prolongando el periodo de calentamiento y sellando con más cuidado los recipientes, Spallanzani pudo demostrar que dichos caldos no generan microorganismos mientras los recipientes se mantuvieran herméticamente cerrados y habiendo sido esterilizados. Gracias. Buenos días, hoy les vengo a hablar acerca de la generación espontánea. La principal idea de la generación espontánea era que los seres vivos surgían a partir de la materia no viva o espontánea. Es remontada en la Edad Media, tanto filósofos y otros pensadores a partir de la materia inerte. Los insectos, los gusanos, los ratones y otros animales se formaban del fango o de cualquier cúmulo de materia en descomposición. Aristóteles hacía referencia en su filosofía acerca de esta generación y aseguraba que la vida surgía de materia no viva, tuviese lo que él denomina calor vital. Aquí hablo acerca de algunas teorías de dónde podrían surgir algunos animales. Según la generación espontánea, el testáceo, que es un tipo de caracol como tipo babosa,
se generaba a partir del barro. Las almejas surgían de la arena, las ostras del limón y el percebe de los huecos de las rocas. Aristóteles mencionaba acerca de un principio activo y pasivo. Surgía de la combinación. Por ejemplo, las carnes muertas de los animales sería el activo pasivo. Nacían las moscas por la acción del aire y el calor, principio pasivo. ¿Qué proponía? ¿Qué proponía la generación espontánea? Que la vida surgía a partir de materia inanimada o en descomposición y a partir de otros seres vivos. Aparte de Aristóteles, habían dos científicos más que, por decir así, apoyaban la generación espontánea. Jean-Baptiste Van Helmont, 1580-1644. Proponía acerca de los granos básicos que se dejaba en un lugar, como por así decir, monte por 3 semanas, y de ahí surgían ratas. Obviamente, este experimento no es nada cierto porque las ratas no surgían del trigo, sino que por el olor, por el trigo, el olor que promovía el trigo, ellas llegaban ahí, pero no nacían de ahí. John Needham, 1713-1781. Hirvió un caldo con materia vegetal o animal. Este experimento era acerca que él hervía el caldo y eliminaba todos los microorganismos, por así decirlo. Al final lo ponía en una tapa y al paso del tiempo vio cómo crecían microorganismos nuevos. Este es totalmente desmentido, porque la verdad en el proceso que él falló fue que no hirvió bien el caldo, entonces por eso quedaron todavía microorganismos y crecieron más seres vivos. Pero científicos que lo descartaron: Francesco Redi, 1626-1697. Ya lo explicó mi compañero acerca de las carnes en diferentes envases, acerca de uno estaba abierto, uno con gases y otro cerrado. Ya se los expusieron. Lázaro Spallanzani, 1729-1799. Hervía una salsa y, igual que los anteriores, se dejaban en diferentes recipientes. En el cerrado no creció ningún microorganismo y se contuvo bien la salsa. En el abierto se crearon microorganismos por el aire. Luis Pasteur, 1822 y 1895. Igual que el anterior, microorganismos podían crecer en un caldo de carne. En el cerrado no crecían microorganismos y en el abierto sí. Y al final concluyeron que la generación espontánea era inútil seguir tratando de dilucir el origen de la vida, pues consideraban que no tenía origen, sino que era eterna, igual como la materia. Gracias. Ahora sí, ya que escuchamos opiniones e informaciones diversas de distintos compañeros, hemos tratado de hacerles entender de que este tema es un poco complejo, pero si nosotros practicamos y leemos bastante información sobre el tema, se nos puede dar a la perfección. Al final entendimos de que esta información está basada en que la desmentimos, porque la verdad nunca fue comprobada. Espero les haya gustado y por su atención prestada, muchísimas gracias. La teoría de la generación espontánea sugiere que a través de una fuerza vital se podía dar vida a cosas que no tienen vida y así obtener ranas y lombrices a partir del lodo, moscas a través de la carne podrida, insectos de la madera en descomposición o ratas a partir de restos de comida o ropa vieja. En 1668, Francesco Redi, a través de un experimento, colocó carne en unos frascos, unos estaban destapados y otros tapados. Al paso de los días, observó que en el frasco donde se puso un tapón, la carne estaba en estado de descomposición, pero no había evidencia de vida. En el frasco que tapó con tela, la carne se encontraba en las mismas condiciones que en el primer frasco, pero las moscas habían puesto huevecillos y había larvas. Y en el último frasco que estaba destapado encontró la carne llena de huevos y larvas. De esta manera demostró que la vida no se genera de forma espontánea como se creía con la teoría de la generación espontánea. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.